Vamos a lecturar la palabra de Cristo, hermanos, en Segunda de Crónica, capítulo 34. Glorias al Señor. En el versículo 3 dice la palabra de Dios: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre el sepulcro de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares desolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Gloria a Dios. Maravilla de palabra. Amén. Diga conmigo donde tú estás: Señor, enséñame tu palabra. Señor, muéstrame el camino a la luz de tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo oye, que tu sierva escucha, en el nombre de Jesús. Glorias a Dios. Una palabra, mis hermanos, de parte del Señor para nuestras vidas, para nuestro corazón en esta noche. Amén. La Biblia, si nosotros vemos la historia de Israel, el pueblo escogido, los ojos, la niña de los ojos de Dios, el pueblo por el cual Dios tuvo grande misericordia, grande amor, grande compasión, que habló diciendo que ellos serían una nación santa, que ellos serían el pueblo escogido por Dios, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de levitas, glorias a Dios, un pueblo de ministros. Amén. Este era el plan que Dios tenía para Israel, que todos los israelitas fueran sacerdotes para predicar a salvación para el mundo entero y a todas las naciones. Amén. Es por eso que nosotros vamos a ver que la palabra de Dios va a decir: esta será llamada casa de Dios para las naciones, en Isaías, para todas las naciones. Amén. Porque era el plan de Dios. Pero cuanto más Dios se revelaba para Israel, Israel más se endurecía el corazón. Amén. Mientras más revelación recibían de parte de Dios, en algunas ocasiones el pueblo olvidaba la revelación, olvidaba la enseñanza, olvidaba los caminos de Dios. Aleluyas. Y esto es lo que pasa después de la historia de un pueblo que estaba ferviente mientras David estaba reinando. Luego vienen sucesores, Salomón y demás reyes. Aleluya. Llegamos hasta Ezequías. ¿Cuántos se acuerdan de Ezequías? Que Dios le devolvió la vida a Ezequías. Gloria a Dios, lo restauró, le dio 15 años más de vida. Él es el Dios que nosotros servimos, Dios que da oportunidades. Amén. El Dios que no esconde su oído a la oración. Aleluya, un corazón humillado. Si tú estás pasando en esta hora un tiempo quizás pidiéndole una oportunidad al Señor, no te rindas en esta oración, humíllate. Cuanto más humillación, aleluya, más cercano estará Jehová de ti. Amén. Porque esto dice la palabra de Dios: Jehová está cercano a los humildes, pero también el Señor está lejos de los altivos. Amén. Humíllate. En el libro de Pedro dice la palabra del Señor que humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús, que llegará el tiempo cuando el Señor te exaltará. Aleluya. Y todos los que quizás se burlaron de ti, pues quedarán avergonzados, porque Dios no avergonzará la fe de sus hijos. Amén. Mientras puedas, humíllate en la presencia de Dios. Glorias al Señor. Esta es la enseñanza
que nosotros recibimos de parte de Ezequías cuando él se humilla y Dios escucha la oración al instante. Imagínate, hermano, que el profeta Isaías estaba saliendo, glorias al Señor, cuando de repente, aleluya, unas cuantas palabras de la oración de Ezequías, Dios ya había traído respuesta e hizo volver al profeta para que le hablase y le dijera que los años han sido añadidos. Él es el Dios que nosotros servimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos glorifican al Señor por el Dios que nosotros tenemos? Que es el Dios, aleluya, es el Dios que responde a oración al instante, al momento. Amén, cuando más nos humillamos. Glorias a Dios. Es hermoso el obrar del Espíritu Santo del Señor. Aquí hay una enseñanza para los padres, si alguno es padre aquí, gloria a Dios, porque la historia de Josías se remonta a la historia de su abuelo. Si nosotros retrocedemos un capítulo atrás, en el versículo 33, vamos a ver la historia de Manasés. Amén, rey después de Ezequías viene a reinar Manasés, glorias a Dios. Este hombre, después de que Israel andara en los caminos del Señor, en los caminos de Cristo, aleluya, en la ley del Señor, Manasés se corrompe. Gloria a Dios, se corrompe Manasés y empieza a edificar altares. Lecturemos 2 Crónicas capítulo 33 versículo 3, dice: porque delante de los hijos porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Escuche esto: y levantó altares a los Baales e hizo imágenes a Acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agujeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Escuche esto: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregaré a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo he mandado, toda la ley, todos los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés, el abuelo de Josías, se corrompe, mis hermanos. Ezequías había destruido los altares a Baal, había tratado de limpiar a Jerusalén de la idolatría, porque siempre a persona, mis hermanos, el ser humano tiende a ser idólatra, ¿verdad? Porque nos dejamos guiar por nuestros ojos físicos. Queremos tocar a Dios físicamente, aleluya. Queremos sentir físicamente porque somos carne, amén. Y el ser humano se tiende mucho a la idolatría. En una ocasión estaba un pastor predicando y la persona tenía tanta fe, digámoslo así, que estaba desesperada y fue y tocó, quiso tocar al pastor para que el pastor le sane. Glorias a Dios. Pensaba que así se manifestaría el poder de Dios. Amén. Entonces el ser humano siempre, lo que trato de decir es que el ser humano siempre tiende a inclinarse a lo físico, a lo material. Amén. Cuando Dios dice la palabra que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en el espíritu. Amén. Dejando de lado las emociones, dejando de lado nuestros instintos carnales, sino que vayamos y busquemos a Dios en el espíritu para poder adorarle en espíritu, y no solamente en espíritu, sino que en verdad. Este era el pueblo de Israel, idólatra, que se había corrompido, que se había desviado del camino del Señor.
había salido de la ley de Dios, aleluyas, y Ezequías había derribado altares. Viene Manasés entrega la idolatría y vuelve a edificar altares a Baal, a Acera, sacrificios, reuniones, fiestas. Se habían olvidado de las fiestas que Dios demandaba en la ley, la Pascua, por ejemplo, el día de los panes sin levadura. Se habían olvidado de todo. Es como si la iglesia en este tiempo se olvidara de participar de la Santa Cena. Es como si el pueblo de Cristo en este tiempo se olvidara de congregar, se olvidara de la palabra de Dios, de los cultos de doctrina, de los cultos de enseñanza, aleluya, de los ayunos, de las oraciones, glorias a Dios y tantas cosas, ¿verdad que sí? Es como si esto pasaba en el pueblo de Israel cuando estaba gobernando Manasés. Se corrompió tanto que el sucesor de Manasés es Amón. Su hijo crece mirando esto. Y esto quería hablar para los padres, para los hermanos que quizás que tienen hermanos que están viviendo con jóvenes, que están viviendo con niños, aleluya, los padres que tienen hijos, glorias a Dios, porque los hijos miran, no es necesario que tú le hables, basta con verte lo que tú haces, ver cómo tú actúas, cómo tú te comportas. Es suficiente para tu hijo, aleluya, tratar de imitarte. Amén. Tratar de imitarte es suficiente. No es necesario que tú le hables, porque muchas veces, aunque tú le hables, tu hijo no entiende. Pero simplemente con lo que él vea es suficiente para él actuar de la misma manera que tú actúas. Y esta es la enseñanza, porque Amón crece mirando lo que Manasés está haciendo, reedificando, haciendo brujería, consultando a los astros, mirando por los agujeros, yendo a la astrología, consultando a las adivinas. Él crece en este entorno, y cuando toca a Manasés, cuando toca a Amón reinar, hace lo mismo. Gloria al Señor. Es tremenda la palabra del Señor, esta enseñanza, mis hermanos, que estamos recibiendo en esta noche. Tú que eres padre, tú que tienes hermanos que son pequeños, da el ejemplo. Modela a Cristo Jesús con tu ejemplo. Basta con tu ejemplo, basta con tu comportar. Aleluya, tú estarás predicando al Cristo resucitado y conduciendo a ellos a buscar a Cristo Jesús. Es tremenda la palabra que nos enseña el Señor en esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios porque el Señor nos está despertando, amén, a conducir a nuestros hijos, a conducir a tu familia, no solamente con predicar de boca, sino con palabras, sino, aleluya, con el modelo con el cual tú estás viviendo? Glorias al Señor Jesús. El reinado de Manasés es corrupto, mis hermanos, pero no hay nada mayor que la humillación. Aleluya. Porque en los últimos días del reinado de Manasés, Dios castiga a Manasés. Lecture conmigo Segunda Crónicas 33. Aleluya. 33, 9. Glorias a Dios. 33, 10. Vamos a lecturar. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Aleluya. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová. Oh, aleluya. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a él y a Jerusalén y a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Queridos hermanos, muchas veces esperamos que Dios nos ponga en aprietos, esperamos que Dios extienda su mano de ira contra nosotros para volvernos a Dios, porque la mejor forma
en la que Dios enseña y que el ser humano comprende es el dolor, es el sufrimiento. Es por eso que las mejores enseñanzas que Dios nos entrega es a través del sufrimiento, es a través del dolor. Muchas veces Dios quiere enseñarnos de la mejor manera, sin tratar de angustiarnos, sin tratar de hacernos sufrir, pero nosotros no entendemos. Glorias al Señor. No entendemos el obrar de Dios, no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces Dios ocupa el sufrimiento y Él dice, si a esta persona la hago sufrir, pues va a aprender. Y esto lo que utilizó con Manasés. Manasés no se convertía, estaba corrupto, hasta que Dios dijo, vamos a enviar para que lo aprisionen, para que lo aflijan. La Biblia dice, mas luego de ser angustiado, Él se recordó de Jehová. Aleluya. Yo creo que en los tiempos de angustia que vienen a nuestra vida es para acordarnos de Dios, es para volvernos a Dios. Justamente la palabra del Señor dice en Malaquías capítulo 3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El libro de Malaquías registra a Israel saliendo del cautiverio. Glorias a Dios. Es tremendo porque el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Humillaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Oh, glorias al Señor. Orad a mí y yo escucharé vuestra oración. Yo creo que en esta noche el Señor está hablando a tu vida, querido hermano. Está hablando a tu vida, mi hermana. Aleluyas. Volvernos al Señor. Recordarnos de Dios. Aleluya. Acordarnos de la palabra del Señor y no olvidarnos de los preceptos de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, mis hermanos? Porque el Señor nunca descuida nuestra vida. Dios nunca descuida nuestra alma. No permitirá el Señor que nosotros nos desviemos tras la mentira mientras estemos en las manos del Señor. Aleluya. Entonces, escuche esta palabra, porque Amón crece en el entorno. Mira a su padre, cómo se corrompe, cómo actuaba como rey, cómo consultaba a las brujas, consultaba a los dioses. Y en el versículo 21 del capítulo 33 dice, de 21 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él los siervos y lo mataron en su casa. Glorias al Señor. Hermano, alejarnos de Dios no es una opción. Rendirte, alejarte de los caminos de Cristo no es una opción. La opción única que Dios nos entrega es continuar, humillarnos para ver a gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Amén. Esta es la palabra que el Señor nos entrega en esta noche, porque rendirnos no es una opción. Bajar los brazos no es una opción. Retroceder no es una opción, no es una opción, sino que la opción que Dios nos da es sacudirnos del polvo. Aleluya. Yo creo que alguien necesita esta palabra. Sacudirnos del polvo, esforzarnos cada día, levantarnos cada día y seguir intentándolo. Porque Isaías 60 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que tú que estás necesitando esta palabra, recíbela en el nombre de Jesús. Humíllate ante la presencia de Dios. Dios está cercano de aquellos que se humillan. La Biblia dice que Amón no se humilló como se humilló Manasés. A consecuencia de no humillarse es que lo mataron. Y es ahí donde viene y nace Josías, de 8 años. Glorias a Dios. No importa la edad. Cuando Dios quiere utilizar a una persona, no importa el estatus, no importa la mentalidad de la persona, el estatus social de la persona, sea rica, sea pobre, sea despreciado entre los hombres, Dios va a utilizar este canal de bendición para hablar
y traer palabra de restauración y de edificación para aquellos que lo necesitan. En este caso, Dios utiliza a un joven, un niño de 8 años. Empezó a reinar. Cuando habían pasado 8 años, o sea, cuando Josías tenía 16 años, empezó a buscar a Dios. Empezó a ver el fruto de buscar a Dios. Pasan 2 años más y empieza a destrucción. Aleluya, la reforma. Josías empieza a destruir ídolo por ídolo. Josías empieza a limpiar Jerusalén, ciudad por ciudad, plaza por plaza, calle por calle, casa por casa, tienda por tienda, calle por calle, avenida por avenida. Empieza a limpiar Josías, destruir ídolos, destruir baales, destruir toda idolatría. Israel estaba tan corrupto, gloria al Señor, pero Dios levanta a Josías para limpiar a ciudad, para limpiar a nación de Israel. Y vaya que Josías tiene el coraje. Muchas veces nosotros tenemos que tener el coraje, mis hermanos, esta valentía. Por supuesto que Josías tuvo oposición, porque sabe, los sacerdotes del templo se habían corrompido. Eran los sacerdotes los encargados de mantener el altar encendido para que se eleve incienso santo, incienso fresco ante la presencia de Dios. Estos sacerdotes se habían corrompido. Ellos eran los que realizaban sacrificios para Baal, los que realizaban los cultos para Acera. Estos eran los corruptos. Por supuesto que Josías enfrentó oposición. Hermano, cuando tú quieres hacer las cosas para Dios, vas a enfrentar oposición. A familias se va a oponer para que tú sigas a Cristo. A personas, familiares, amigos, la persona que tanto amas, más cercana a ti, se va a oponer para que hagas la voluntad de Dios. Aleluya. Y no te sorprendas, porque así como Josías se enfrentó para limpiar de la corrupción y de la idolatría a Jerusalén, glorias al Señor, enfrentó oposición. Yo creo que también se va a levantar oposición. Pero esto no es para rendirnos. Esto no es para bajar los brazos. Glorias al Señor. Esto es para cada vez más esforzarnos y cada vez más buscar a Dios. Aleluya. Alguien dé gloria a Dios ahí en los comentarios. Alguien que reciba esta palabra. Aleluyas. Que aunque haya oposición contra tu vida, sigue firme en lo que Dios te ha llamado. Sigue firme en lo que Dios te ha mandado a realizar. Aunque el camino sea difícil, aunque haya piedras en el camino, aunque haya obstáculos en el camino, sigue firme, sigue permaneciendo en esta fe. Aleluya, porque el que te llamó es Cristo Jesús, y es Cristo Jesús que te va a respaldar. Gloria a Dios. Aleluyas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alguien que dé un gloria a Dios. Amén. Porque cuanto más buscamos a Dios, más el enemigo se levantará contra nuestras vidas. Aleluya. Pero esto no es señal de rendirnos. Esto es señal de que estamos haciendo las cosas bien. En una oportunidad cuento esta historia para que entienda un poco usted, porque muchas veces el enemigo se levanta contra nuestra vida. Estaba en una reunión de pastores. Estaban tomando el mate, nuestros hermanos uruguayos, ¿verdad? Estaban tomando el mate. Ahí en alguna parte de Brasil también toman el mate. Aquí seguramente hay algunos que toman el mate, glorias a Dios. Pastor Winifred, que Dios te bendiga. Un abrazo, mi jefe. La paz del Señor. Estaban tomando mate los pastores, y de pronto un pastor se levanta inquieto, se levanta así a caminar. Y un pastor que estaba también con él se da cuenta y le dice: pastor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así ansioso? ¿Por qué no te sientas con nosotros para tomar el mate? ¿Por qué estás así ansioso? El pastor le dice: hace unos días que el enemigo no se ha levantado contra mi vida. Hace unos días que no siento a persecución. Parece que el diablo está cómodo conmigo. Glorias al Señor. Y el pastor, aquel pastor que le pregunta, le dice: pero pastor, gloria a Dios, entonces el enemigo no se ha levantado contra ti, el enemigo no se ha levantado contra tu vida, entonces estás bien. Y un pastor le dice: hijo, si el enemigo no se ha levantado es porque el enemigo está cómodo.
Glorias a Dios. Si el enemigo no se ha levantado contra mi vida, es porque está cómodo. Un cristiano, a iglesia del Señor, el siervo y la sierva de Cristo, aleluya, debemos de mantener incómodos al infierno. Porque si no hay luchas, si no hay guerras, si no hay ataques, porque el diablo está cómodo con nosotros. Es porque no estamos haciendo la obra de Dios. Porque cuando nosotros hacemos la obra de Dios, el enemigo se levanta. El enemigo, el infierno está desesperándose. Aleluya. El pastor dice, un siervo de Dios no puede estar de acuerdo con el diablo. Aleluya. Un siervo de Dios tiene que estar haciendo guerra, haciendo frente, luchando, aleluya, haciendo que el infierno se estremezca, porque cada alma que se gana es un golpe para el infierno. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que si es que estás pasando luchas, querido hermano, si estás pasando pruebas, ataques, luchas adversarias, alégrate y gózate, porque el diablo está en desacuerdo contigo. Aleluya. Quizás, pastor, es que mi vecina se levantó conmigo desde que yo empecé a orar. No sabe cómo el vecino se levantó. Alégrate y gózate. Aleluya. Porque es mejor quedar mal con los hombres, pero bien con Dios. Glorias al Señor. Es mejor quedar mal con los hombres, pero que cuando el Señor te mire, el Señor esté de acuerdo contigo. Glorias a Dios. Así que recibe esta palabra en esta noche, en el nombre de Jesús, porque mientras más oposición, le seguimos haciendo más guerra al infierno. ¿Ven? En el nombre de Jesús. Glorias al Señor. Qué palabra maravillosa que el Señor nos está entregando en esta noche. Amén. Escuche esto. Josías empieza a restaurar Israel, destruir todo ídolos. La corrupción era tanta, hermano, que se sacrificaban niños para Baal. Los sacerdotes sacrificaban niños. Y para que no se escuche el grito de los niños, ¿sabe lo que hacían los levitas? Empezaban a tocar los bombos, empezaban a hacer la música. La gente pensaba, están ofreciendo alabanzas a Dios, están ofreciendo sacrificio a Dios. Muy por lo contrario, estaban sacrificando niños en el templo del Señor. La corrupción era terrible en el templo. El templo había sido profanado. En el lugar donde Dios había dicho que su presencia no iba a faltar, habían edificado una estatua para Baal. Esto era algo repugnante, algo tremendo, que no se podía consentir. Y Dios levanta a un joven. Es por eso que estaba hablando, diciendo que no importa la edad, no importa el estatus social, tú haz la obra de Dios y Dios te va a respaldar. Y Dios va a estar contigo. La mano de Dios no se va a apartar, porque es la promesa de Dios. Aleluyas. Empieza a limpiar la ciudad. Y no basta, no se queda contento Josías con solamente limpiar Jerusalén, sino que va a limpiar tribu por tribu, ciudad por ciudad. Limpia todo el país. Y aún así no está contento. Esto nos enseña algo, que por más que hagamos la obra de Dios, por más que llevemos una vida íntima ante los ojos de Dios, nunca nos conformemos, nunca entremos en el confort, en el piloto automático, en el confort. Bueno, estoy predicando, está bien, estoy orando, está bien, estoy ayunando, está perfecto. Siempre hay algo más que hacer. Siempre busca hacer algo más para Dios. Nunca te quedes con lo que ya hice, pues ya está. Hay algo más siempre que realizar. Hay una alma más que necesita una palabra. La iglesia necesita algo más. El pueblo necesita algo más. ¿Y sabe lo que hace Josías? Empieza a limpiar el templo. Había limpiado la ciudad, pero dice, la ciudad ahora está limpia, pero falta lo esencial. Falta restablecer el culto a Dios, falta el templo. Glorias al Señor. Pero esto no es de la noche a la mañana. Es por eso que estoy hablando que Josías estaba enfrentando mucha oposición para realizar todo esto. Porque a los 8 años empieza a reinar, a los 16 años empieza a buscar a Dios, a los 2 años, a los 20 años empieza a limpiar
Aleluya. Y dice la palabra, a los 18 años. 18 más 8, ¿cuánto será? 26. A los 26 años empieza a limpiar el templo. Glorias al Señor Jesús. Empieza a limpiar el templo. Todos los sacerdotes, todos los que eran corruptos, los sacerdotes corruptos, Josías los mató. No aceptó ningún sacerdote corrupto. A todos los mató. Todos los que eran contrarios a la palabra de Dios, les quitó la vida. Quedaron solamente los que eran temerosos de Dios, aquellos que guardaban la palabra del Señor. Dice la palabra de Cristo, amados hermanos, a los 18 años, en Segunda Crónicas 34:8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra. ¡Wow! Hermano, era tanta la idolatría que duró mucho tiempo en limpiar. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Oh, aleluya. Vinieron estos hombres a limpiar y a restaurar la casa. Yo creo que Dios nos está llamando, hermanos, a restauración de nuestra vida también, a restauración de nuestro culto, a restauración de nuestra vida espiritual, a restauración a nuestra comunión íntima con Dios. Amén. Porque no basta solamente con hacer cosas para Dios, sino que también toma en cuenta nuestra vida espiritual, nuestra diaria comunión con Dios. Así que te invito en esta hora a que tome conciencia, a que abras tu corazón para Dios, porque lo que estamos hablando aquí, estoy sintiendo que es de parte de Dios, Dios hablando a mi vida, Dios hablando a mi corazón. Así como Josías empezó a hacer no solamente la ciudad, sino también empezó el templo. Y curiosamente, nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Yo creo que nuestro templo también necesita una limpieza, ¿verdad? No solamente lo de afuera, sino también nuestro templo necesita una limpieza. Necesitamos quitar muchas veces ideas de nuestra mente que nos están agobiando. Necesitamos sanar el alma. Necesitamos perdonar. Necesitamos olvidar el pasado. Necesitamos dejar las cosas pasadas atrás. Necesitamos dejar nuestra mala manera de vivir, porque muchas veces estamos en los caminos de Dios, pero dentro de nosotros aún está el viejo hombre nos incitando a hacer lo malo. Y esta será nuestra lucha diaria. El viejo hombre muchas veces quiere salir y quiere estropear los planes de Dios. Y esta será la lucha constante contigo. Esto es lo que el diablo muchas veces utilizará. Muchas veces el diablo, hermano, no envía la legión de demonios. El diablo no envía la legión de espíritus para atormentarte. No envía la brujería. Utiliza el viejo hombre para destruirte. Glorias al Señor. Y por eso que Pablo aconseja a Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo, Timoteo. Glorias a Dios. Es por eso que nuestra lucha es diaria. Necesitamos sanar las heridas del alma. Hay heridas que quizás en tu vida te traen recuerdos, que estos momentos en los cuales recuerdas, el enemigo aprovecha al máximo para hacerte renunciar y hacerte olvidar y hacerte transgredir en la palabra de Dios. Esta lucha diaria necesitamos vencerla día a día. Necesitamos santificar el templo, que es nuestro cuerpo, nuestro hombre interior. Amén. Aleluya, porque lo de adentro es lo que el Señor está viendo. El corazón, los deseos del corazón, los malos pensamientos, las malas intenciones. Y esto es lo que hace Josías. No contenta con limpiar solamente la ciudad, sino que se concentra en el templo. Y es ahí donde va a haber un gran defecto, con el gran descubrimiento que se realiza. Lecture conmigo. Vamos a terminar ya, glorias al Señor. En el versículo 14, glorias a Dios.
34, segunda de Crónicas 34, 14. Dice la palabra de Dios: y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, esto es lo que hace la palabra del Señor. Yo creo que en esta noche, así como Dios está sacudiendo mi corazón, también está sacudiendo tu corazón, porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Jeremías dice que la palabra es como un martillo que golpea nuestra vida, golpea el corazón, y no para mal, sino para despertarnos, para conducirnos. Luego que el rey escucha la voz, escucha la lectura del libro, se humilla, rasga sus vestidos y envía para consultar todo lo que estaba escrito. Glorias al Señor. Mi hermano, si la palabra de Dios no causa temor en nuestra vida, si la palabra del Señor no causa este temblor, tanto espiritual como físico, porque muchas veces me ha pasado que estoy escuchando una palabra y mi cuerpo se estremece y digo: esta palabra es para mí, esta palabra es la que yo necesito poner en práctica, esta palabra es la que necesito emplear en mi vida, porque si hay algo que nos estremece tan fuerte es el Espíritu Santo del Señor. No hay corazón duro que no se estremezca ante la presencia de Dios. Amén. Y esto es lo que pasa con Josías. Cuando escucha la ley de Dios, la palabra del Señor, se estremece su corazón. En el libro de Lucas, en el capítulo último de Lucas, la Biblia dice que estaban dos hombres camino a Emaús y escuchaban a Jesús, pero cuando lo veían no le conocían, pero seguían escuchando lo que Jesús hablaba. Cuando llegan al punto, cuando se despiden, la gente les dice: Jesús ha resucitado, el hombre que venía con ustedes es Jesús. Pero ellos estaban ciegos, no conseguían identificar a Jesús. Pero ellos dicen: es verdad que Jesús está resucitado, es verdad que Él venía con nosotros, porque cuando Él nos hablaba, nos ardía el corazón. Glorias al Señor. Cuando Él hablaba a nuestra vida, nos ardía el corazón. Y esto es la respuesta del corazón del hombre hacia la palabra de Dios, que se estremece. Muchas veces no queremos mostrar que Dios nos está hablando, pero el corazón está dentro, se estremeciendo, aleluya, estremeciéndose, dando respuesta que Dios está hablando. Y esto es lo que acontece con Josías. En el versículo 26, para terminar, dice la palabra de Dios: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dado así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar. Oh, aleluya.
Bendito es el nombre del Señor. Palabra que conforta, palabra que restaura, palabra que levanta nuestra fe. Porque la respuesta hacia la pregunta de Josías es: así como tú te has humillado, así como diste lugar a mi palabra, así como tu corazón se estremeció y no lo ocultaste, sino que te humillaste, rasgaste tus vestidos, así dice el Señor, yo te levantaré. Oh, glorias al Señor. Yo te oiré, dice el Señor. Yo también te he oído. Todas las veces que nos hemos humillado, el Señor lo ha visto, mis hermanos. Cada vez que has derramado tus lágrimas en la presencia del Señor, es el Espíritu Santo de Dios que se ha encargado de secar tus lágrimas. Y si en esta noche el Espíritu Santo de Dios está tocando tu vida, solamente da lugar al Espíritu Santo, porque así como te estás humillando ante la presencia de Dios, así el Señor te está escuchando. Así como has dado lugar a la voz de Dios, así también Dios ha dado lugar a tu oración. Glorias al Señor Jesús. Esa hermosa palabra del Señor que nos confronta es una enseñanza tremenda, porque cuando damos lugar a Dios en nuestra vida, Dios se recuerda de nosotros. Dios envía allí su bendición. Y así como Josías limpió su vida, limpió la ciudad, limpió el templo, hay cosas quizás en tu vida que necesitas sacar. Hay cosas en tu vida que necesitas limpiar, y no tengas miedo en botarlo, no tengas miedo en deshacerte de esas cosas. Muy por lo contrario, tenga temor a Dios para deshacerte de esas cosas. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Qué palabra tremenda. Reciban esta palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Recíbela con gozo y con alegría. Si el Señor ha tocado tu vida en esta noche a través de esta palabra poderosa que ha sido predicada, ha sido revelada, aleluya, de limpiar, de no quedarnos con los brazos cruzados, de no quedarnos en el confort, sino buscar hacer algo más, así también, aleluya, pongámosla en práctica. Amén, en el nombre de Jesús. Glorias a Dios. Alguien que alabe a Dios, alguien que reciba esta palabra, aleluya, abre tu corazón. Sea un Josías en tu casa. Amén. Sea un Josías en tu hogar. Sea un Josías en tu matrimonio. Sea un Josías en el trabajo. Glorias al Señor. Sea un Josías en la calle. Amén. En todo lugar. Levanta el nombre de Jehová en alto. No te avergüences de ser hijo de Dios, seguidor de Cristo. No te avergüences de quitar las cosas malas. Pastores, que me da vergüenza de quitar esto de mi vida. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá esta persona? No te avergüences, porque traerá bendición para tu vida. Es que me da pena botar aquella cosa, me da pena deshacerme de esta costumbre. Deshazte de aquella cosa que están irritando a Dios, para que sobre ti venga y alumbre la luz de esperanza de Cristo. Amén. Glorias al Señor Jesús. Tú que estás angustiado, desesperado, en el libro de Salmos, en el capítulo 62, aleluya, dice el salmista David: alma mía, en Dios solamente reposa. Aleluya. Alma mía, solamente en Él reposa, porque de Él es mi esperanza. Glorias al Señor Jesús. Él es la misericordia. Amén. 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalarás, no resbalaré, sino que el Señor te sustentará con sus brazos. El Señor extenderá sobre ti sus manos. El Señor enviará, aleluya, a sus ángeles mandará el Señor. Glorias a Dios. Es tremenda la palabra de Moisés, ¿verdad? Entonces, sea un Josías, sea un reformador, porque eso es lo que hace Josías en Israel. Reforma, restaura,
amén, de tanta corrupción, seas tú el que marque la diferencia. Escriba allí en los comentarios: hemos sido llamados para marcar la diferencia. Glorias a Dios. Hemos sido llamados para poner el nombre de Dios en alto. Hemos sido llamados para guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Y no solamente para guardar la palabra, sino para ponerla en práctica. Glorias a Dios. Que el Espíritu Santo, que es el mayor predicador, el excelente predicador, siga hablando a sus vidas y a sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes.